Ámbar. Sí, no, Sí. sí, de aquí sigue la materia. Ah, Cuéntame. ya. Es que en el modulador homotrópico negativo entiendo que va a inactivar a la enzima cuando se llega a B máxima. Y ahí va a Sí. disminuir la velocidad inicial y eso. Pero, ¿cómo se disminuye esa velocidad inicial? ¿Es porque se disminuyen las interacciones débiles o por qué? ¿Cómo es el mecanismo? No, el mecanismo no está descrito, pero siempre cuando ustedes piensen en la presencia, no piensen, sino que cuando ustedes tengan, sí, tengan presente, por ejemplo, un modulador negativo o un inhibidor, ¿ya? Lo que va a ocurrir cuando el modulador negativo o el inhibidor se unan a la enzima, van a estar ustedes generando un complejo enzima inhibidor o enzima modulador negativo. Y eso trae como consecuencia que esa enzima se inactive. Por lo tanto, dentro de la ecuación de la ley de acción de masa, donde toda la enzima total que ustedes tienen, puede estar como enzima libre, puede estar como enzima unida al modulador negativo, o puede encontrarse como una enzima unida al sustrato. Pero resulta ser que esa población de enzima unida al modulador negativo se va a inactivar por efecto de la unión del modulador. Entonces, claramente, ahora tu V máxima disminuye. Y tu V máxima disminuye porque hay una población de tu enzima, un porcentaje de la población total de la enzima que, en presencia de este modulador negativo, la inactiva. Y eso se ve reflejado en una disminución en la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque me está disminuyendo el número total de enzima disponible para llevar a cabo un proceso catalítico. Entonces, el mecanismo, podríamos decirlo, que se refiere a el efecto del inhibidor o al efecto del modulador negativo en inactivar la enzima, ¿ya? Y ese proceso de inactivación puede ser por, obviamente, efectos sobre las interacciones débiles electrostáticas y no electrostáticas que experimenta el sustrato que ya está unido al sitio activo, ¿ya? Pero cuando hablamos de un modulador negativo para una enzima alostérica, también sabemos que ese modulador se une a un sitio diferente al sitio catalítico. Si acá está el sitio catalítico y acá está el sitio regulador, entonces el modulador negativo, cuando se une, sí o sí, tiene que generar un cambio conformacional en la subunidad catalítica que trae como consecuencia que se inhiba el proceso catalítico. Que se inhiba el proceso catalítico puede significar que este cambio conformacional, por ejemplo, deje enclaustrado al sustrato y no se pueda transformar en producto o no pueda salir, ¿ya? O sencillamente ese cambio conformacional puede generar cambios en las estabilizaciones electrostáticas y no electrostáticas en el estado de transición de mi enzima, y eso hace que se dificulte el proceso catalítico. O sea, pueden ser varios tipos de efectos que se pueden generar producto de la unión del modulador en el sitio regulador. Pero lo que sí es 100% real, que cuando el modulador se une en un sitio diferente al catalítico, tiene que haber un efecto directo sobre un cambio conformacional de la subunidad catalítica. Y ese cambio conformacional sobre la subunidad catalítica trae como consecuencia una inactivación de la enzima. Es decir, no hay una transformación del sustrato en producto. Y eso puede ser explicado por muchos factores, ¿no? Muchas gracias, profe. Ahí se entendió muy bien. Gracias. Súper. Dos más levantaron la mano. ¿Quién más levantó la mano? Y aquí me aparecen dos. Tonka. Ya me preguntó Tonka. Baje la mano, Tonka. Baja la mano. Ya. Ahora la bajo. Se la bajé yo primero. Ya. Siguiendo entonces con la misma idea, donde en la última clase, y gracias por las preguntas, porque eso también ayuda un poco a entender el contexto general en el cual estamos, ¿ya? Cuando hablamos de una enzima alostérica, ¿ya? Tenemos que diferenciarla en una enzima alostérica homotrópica o una enzima alostérica heterotrópica. Entonces, el concepto de una enzima alostérica homotrópica es cuando el mismo sustrato actúa como un modulador. Entonces, de ahí nace también el modelo
o más bien dicho, más que nazca el modelo, sino que las suposiciones que permiten explicar el comportamiento cinético de esta enzima alostérica cuando el mismo sustrato es el modulador. Sí o sí, el sustrato se tiene que unir primero, ¿ya? Y el concepto de primero al sitio catalítico es solo un producto de las diferencias entre las constantes de afinidad que muestra el sustrato por el sitio catalítico respecto del sitio regulatorio, ¿ya? Porque si ustedes imaginan que, si se imaginan que la constante de afinidad, por ejemplo, de el sustrato es muy, muy alta sobre el sitio regulatorio respecto al sitio catalítico, a no ser que sea un modulador positivo, nunca habría catálisis, ¿ya? Porque eso impediría que el sustrato se una al sitio catalítico, ¿ya? Si fuese, por ejemplo, un modulador homotrópico negativo. Entonces, en cambio, cuando estamos hablando de un modulador homotrópico negativo, donde el sustrato inhibe la actividad de la enzima, lo que se observa experimentalmente es que hay una dependencia entre B0 y concentración de sustrato, es decir, hay catálisis. Y llega un momento en que se estabiliza la velocidad máxima y de repente disminuye. Deja de haber catálisis. Entonces, para poder explicar en el fondo el por qué solamente afecta el B máxima y no afecta, o sea, afecta el B máxima sin alterar la velocidad inicial a baja concentración de sustrato, es porque el sustrato primero se une al sitio catalítico con una constante de afinidad mayor respecto de la unión del sustrato al sitio regulatorio, que lo hace con una constante de afinidad menor. Entonces, ¿cuándo el sustrato se va a unir al sitio regulatorio? Solo cuando esté en exceso, y solo, más que en exceso, solo cuando la enzima esté completamente saturada con el sustrato, es decir, cuando el sustrato bloquee o se una a todos los sitios activos de la enzima. Recién ahí el exceso de sustrato se puede unir al sitio regulatorio y va a tener el efecto como tal. Es decir, si es un modulador homotrópico positivo, obviamente correspondería a la misma cinética que analizamos en la clase del martes. Si es un modulador homotrópico negativo, va a alcanzar B máxima y el exceso de sustrato se va a unir al sitio regulatorio con una constante de afinidad un poco menor y por lo tanto va a inactivar bien enzima y se va a ver reflejado en una disminución de la velocidad máxima. Y eso es porque solamente estamos afectando a la enzima dentro del 100% de la enzima total, que correspondería a su velocidad máxima. Va a haber una población que va a estar inactiva. Y por eso que se observa una disminución de la velocidad máxima. ¿Ya? El otro tipo de enzima alostérica dijimos que corresponde a las enzimas alostéricas heterotrópicas, ¿ya? Y las heterotrópicas es cuando el sustrato es diferente al modulador, ¿ya? Ahí, ¿ya? Es decir, aquí sí tenemos dos moléculas completamente diferentes. El sustrato sí o sí se une al sitio catalítico con su propia constante de afinidad. En cambio, el modulador, que es una molécula completamente diferente al sustrato, se va a unir al sitio regulatorio, ¿ya? Con su propia constante de afinidad. Entonces, para las enzimas alostéricas heterotrópicas, este modulador, que es diferente al sustrato, puede ser positivo, es decir, puede activar la enzima, puede llevar a cabo un proceso de activación, o puede ser negativo, que puede verse reflejado en una inactivación de la enzima, ¿ya? Y la explicación respecto del efecto activador o inactivador es exactamente el mismo que analizamos para el caso del homotrópico. La única diferencia es que aquí lo lleva a cabo una molécula completamente diferente al sustrato. Entonces, pero ¿cuáles las suposiciones que tienen que ser consideradas para este modelo? Cuando hablamos de un modulador, voy a hablar primero de un modulador heterotrópico positivo, ¿ya? El modulador heterotrópico positivo tiene la particularidad, bueno, no la particularidad, se une siempre al sitio regulatorio, pero se une al sitio regulatorio de manera diferenciada entre la conformación R y la conformación T, ¿ya? Entonces, el modulador
heterotrópico positivo se une al sitio regulatorio de la conformación R activa. No se une a la T, se une a la conformación R. ¿Ya? Entonces, aquí tengo mi modulador. Este es mi modulador heterotrópico positivo. Se une a la conformación R activa. ¿Ya? Entonces tendríamos algo así. ¿Ya? Entonces tengo una R activa estabilizada. ¿Y qué es lo que hace el modulador heterotrópico positivo? Cuando se une al sitio regulador de la conformación R activa, obviamente la estabiliza, y si ustedes se fijan, el análisis es exactamente idéntico al que hicimos para el caso del homotrópico positivo. ¿Ya? Cuando el modulador estabiliza la conformación R, ¿ya?, activa, existe un desplazamiento del equilibrio de T hacia R, y si yo aumento la concentración del modulador positivo, voy a aumentar el desplazamiento, ¿ya? Voy a favorecer aún más el desplazamiento por la transformación de la conformación T hacia la conformación R. ¿Hasta cuándo? Hasta que toda mi población T se encuentre en la conformación R activa. Y si se encuentra en la conformación R activa, está claro que se puede unir el sustrato. ¿Ya? Este es mi sustrato. Y se va a unir al sitio catalítico de mi enzima que está estabilizada por el modulador positivo. ¿Ya? Entonces, el efecto del modulador heterotrópico positivo es favorecer la transformación de la conformación T hacia la conformación R. Esto trae como consecuencia un aumento del número, obviamente todo a través de un cambio conformacional, trae como consecuencia un aumento del número de sitios catalíticos que antes estaban escondidos y ahora van a estar disponibles para que el sustrato se pueda unir. ¿Ya? Eso se ve reflejado obviamente por su constante de afinidad que muestra el sustrato por su sitio activo. ¿Ya? Entonces, el cambio conformacional es favorecer la transformación, ¿ya?, o el desplazamiento del equilibrio desde la conformación T hacia R, este es un desplazamiento químico, ¿ya?, favoreciendo un aumento del número de sitios disponibles para la unión del sustrato. ¿Ya? Entonces está claro que si yo aumento la concentración del modulador positivo, voy a necesitar cada vez menos concentración de sustrato para poder activar mi enzima. Entonces, el efecto que tiene este modulador positivo es disminuir el periodo de latencia, es decir, voy a necesitar o vamos a requerir menor concentración de sustrato para activar la enzima, y eso va a traer como una consecuencia directa en que, como voy a necesitar menos sustratos para llevar a cabo ese proceso, eso se va a ver reflejado en una disminución del K05, es decir, que se va a favorecer la interacción del sustrato por el sitio catalítico de la enzima. Perdón. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver reflejado en una disminución del K05 y además lo vamos a ver reflejado en una disminución del tiempo de latencia, es decir, disminuye el efecto cooperativo. Sí, Franco, para activar o saturar la enzima, para ambos casos, el efecto del modulador positivo va a estar directamente relacionado con la cantidad de sustrato que va a ser necesaria para activar la enzima y para saturar la enzima, que va a ser obviamente mucho menor. Y ese efecto se va a ver reflejado en una disminución del K05 y en una disminución del efecto cooperativo, o más bien dicho, una disminución del periodo de latencia, a la que digamos, ese periodo de latencia, acuérdense que se refiere a la concentración mínima de sustrato para poder comenzar a activar la enzima. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a ver reflejado este comportamiento
molecular en un comportamiento cinético de mi enzima en presencia de un modulador heterotrópico positivo. Si graficamos B0 versus concentración de sustrato, y esta es mi enzima en ausencia del modulador, sin modulador, ¿ya? Sabemos que esta es nuestra B máxima, y el 50% de la B máxima dijimos que era K05, que corresponde a la concentración de sustrato, donde se observa el 50% de los sitios saturados. En presencia de un modulador negativo, ya sabemos que hay un desplazamiento del equilibrio de T hacia R, por lo tanto ahora tengo una mayor cantidad de enzima en su conformación R activa, entonces necesito, por lo tanto, menos concentración de sustrato para activarla. Entonces, observaríamos una cinética de esta característica, donde, si ustedes se fijan, hay una disminución del K05, entonces aquí tengo un K05 aparente, hay una disminución del K05, si ustedes se fijan, esta era la concentración necesaria para poder activar la enzima sin el modulador, ahora ese efecto disminuye, entonces claramente, voy a ejemplificarlo acá, claramente disminuye el efecto cooperativo, ¿ya? Es decir, necesitamos menos concentración de sustratos para activar la enzima, y si yo aumento aún más la concentración del modulador positivo, estoy desplazando aún más este equilibrio y voy a obtener una mayor cantidad de la enzima en su conformación reactiva, por lo tanto, necesito aún menos concentración de sustrato para activar la enzima, y esto se ve reflejado en una cinética de esta característica. Si yo aumento aún más la concentración del modulador heterotrópico positivo, vemos un comportamiento de esta magnitud o de esta característica. Es decir, en esta dirección, aquí hay un aumento de la concentración del modulador positivo. Se ve reflejado en una disminución del K05. ¿Qué me pueden decir respecto del comportamiento cinético para este modelo cuando la concentración del modulador es muy alta? ¿Qué me pueden decir respecto a este comportamiento cinético que es esta de aquí? Cada vez se necesita menor cantidad de sustrato para llegar a la velocidad máxima. Pero respecto a esta gráfica que estoy mostrando de acá, ¿ah? ¿A esa? ¿Qué ¿Podría llegar a ser de orden 1? ¿Y qué significa que sea de orden 1? ¿Qué significa que sea de orden 1? Que como que... Está hablando la señorita de Gemla. ¿Qué significa que sea depende de... Directamente, o sea, que si subo... Ay, no sé cómo explicarlo. Que depende de un factor, o sea, del factor de... Alguien que ayude. No pregunte a Benjamín. Vamos, arriésguese. ¿Qué significa que sea de orden 1? Que la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración de sustrato. No necesariamente la del modulador. ¿Ya? El gráfico me está mostrando velocidad versus concentración de sustrato, y obviamente cada una de esas gráficas es en función de la concentración del modulador. Yo tendría que decirle, Benjamín y Esperanza, para que ustedes puedan hacer esa relación, yo les tengo que decir cuál es el valor de la concentración del modulador que estamos utilizando. Entonces yo les digo aquí este es 0, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4 y este es 5. Bueno, ahí me podrían decir, ahí sí, ¿ya? Que la velocidad inicial
puede ser también directamente proporcional a la concentración del modulador, pero el gráfico en sí es P0 versus concentración de sustrato, por lo tanto, esta gráfica que yo les mostré acá, a una muy alta concentración del modulador, alcanza una cinética, ¿ya? O alcanza un comportamiento para una cinética de orden 1 entre la velocidad y la concentración de sustrato. Es decir, que es directamente proporcional. ¿Y eso a qué se parece? ¿Se acuerdan a lo que se parece, no? A otro tipo de enzimas que analizamos antes. Ya. Muy bien, don Pedro, a las enzimas micaelianas. Entonces, si ustedes se fijan, una enzima alostérica la podríamos transformar en una enzima micaeliana. Claro que sí, pues a una alta concentración de un modulador heterotrópico positivo. En la cinética, fíjense, desaparece el efecto cooperativo, desaparece, ¿no? Transformamos esa cinética alostérica en una cinética micaeliana, es decir, de orden 1, a baja concentración de sustrato, y molecularmente, ¿qué es lo que estaría representando? ¿Cómo se podría representar molecularmente? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando yo agrego mucho modulador heterotrópico positivo? Sí, sabiendo que las enzimas alostéricas están en una conformación T inactiva y una conformación R activa. Que sería casi permanentemente activas. O sea, Casi permanentemente activa, yo diría, yo me arriesgo nomás. Que toda la enzima, o la enzima alostérica, está solo como conformación R. Y ahí ustedes tendrían una cinética de orden 1. ¿Ya? Es decir, cuando ya está completamente desplazado el equilibrio de T hacia R, 100%, y la enzima solamente se encuentra en conformación R, se comportaría como si fuese una enzima micaeliana. ¿Ya? Esa es una de las características, digámoslo, para este tipo de enzima. ¿Ya? Pero se entiende, si ustedes se fijan acá, ¿y por qué alcanza la velocidad máxima? Bueno, porque el modulador positivo transforma toda la enzima de la conformación T inactiva a la conformación R. Entonces el sustrato puede alcanzar la velocidad máxima una vez que sature completamente la enzima. Y como va a haber una mayor población de R, y va a aumentar, por lo tanto, el efecto modulador positivo es aumentar el número de sitios disponibles para que el sustrato se una con su constante de afinidad. Entonces, ese es el concepto del concepto cooperativo. Disminuye el efecto cooperativo. Ya no hay cooperativismo acá. ¿Por qué? Porque el modulador positivo está transformando toda la conformación T en R. Está toda la enzima ahora en conformación R, y por lo tanto disponibles, los sitios catalíticos se encuentran disponibles para la unión del sustrato. Y por eso que tiene este comportamiento cinético. ¿Ya? Ahora, lo voy a dejar aquí. Que necesito, voy a borrarlo y después voy a tener que lamentablemente volver. Ahora, ¿qué pasa para un modulador heterotrópico negativo? ¿Se lo imaginan o no? ¿Qué es lo que haría un modulador heterotrópico negativo? ¿Por qué, Benjamín? A nivel molecular. No veamos nada cinético todavía. ¿Ya? Aumenta la conformación T. ¿Y cómo podría un modulador heterotrópico negativo aumentar la conformación T? ¿Cuál es la suposición? Sí, Vania, ese es el efecto. ¿Ya? El efecto del modulador heterotrópico negativo es disminuir la cantidad de sitios disponibles para la unión del sustrato. Ahora se esconden los sitios. Siguiendo la misma lógica geomara, el modulador heterotrópico negativo ¿se uniría realmente a la conformación R? Piénselo siempre como un desplazamiento químico. Y para que exista un desplazamiento químico en una dirección, usted no puede atacar el sustrato, siempre tiene que atacar el producto. ¿Ya?
Entonces, si usted quiere que su equilibrio químico, tal cual como ocurrió con el modulador positivo, desplace el equilibrio de T hacia R, usted tiene que unirse siempre al producto, nunca al sustrato. Entonces, si usted ahora quiere favorecer la conformación T hacia esa reacción, siempre se tiene que unir al producto para poder desplazar el equilibrio. Eso es el principio de Le Chatelier. Por lo tanto, nunca un modulador heterotrópico negativo se va a unir a la conformación R, sino que se va a unir a la conformación T. Asimismo, el modulador heterotrópico positivo siempre se une a la conformación R y lo estabiliza, desplazando T hacia R, y nunca se va a unir a la conformación T. ¿Ya? Entonces, el modulador heterotrópico negativo siempre se une al producto, en este caso, de donde queremos que exista un desplazamiento o un desplazamiento del equilibrio químico. Se une y se va a unir siempre a la conformación T y la va a estabilizar. ¿Ya? Entonces, círculo, ¿ya? Entonces aquí tengo mi modulador negativo. El modulador negativo siempre se une al sitio regulatorio de la conformación T y por lo tanto la estabiliza. No, re. ¿Ya? Entonces aquí, fíjense, este es círculo y nuestro sustrato es un triángulo. El sustrato, recuerden que se une al sitio catalítico de la conformación R. Si aquí es círculo, aquí podemos dibujar un círculo o algo estrellado. Genera un cambio conformacional tal que impide que se una el sustrato a la conformación T. ¿Ya? Lo pueden dejar como círculo o lo pueden dejar, o le pueden cambiar la conformación del sitio activo. Entonces este sería una T inactiva estabilizada. Entonces, para que no se confunda con el otro, vamos a borrarlo. Entonces, si yo aumento, el mismo criterio, si yo aumento la concentración del modulador negativo, voy a desplazar 100% mi equilibrio desde R hacia T, y por lo tanto voy a tener una conformación T estabilizada, una conformación T inactiva estabilizada. ¿Ya? Entonces, si yo voy aumentando la concentración del modulador heterotrópico negativo, se va a favorecer un cambio conformacional de R hacia T, va a disminuir el número de sitios disponibles para la unión del sustrato. Eso va a traer como consecuencia que voy a necesitar mayor concentración de sustrato para poder activar la enzima, ¿ya? Y lo más probable que nunca alcance la velocidad máxima, ¿ya? Entonces, pueden darse dos situaciones, pero generalmente una es la más frecuente, que cuando ustedes grafican ustedes grafican B0 versus concentración de sustrato, ¿ya? Si este es mi enzima sin modulador, este es mi B máxima, ¿ya? Vamos a dejar ahí nomás. Este es mi 50% de la B máxima. Este valor correspondría acá a 0,5. Entonces, si yo aumento o en presencia de un modulador heterotrópico negativo, estoy desplazando el equilibrio de R hacia T, estamos disminuyendo el número de sitios activos disponibles para la unión del sustrato. Eso va a significar que voy a tener que necesitar mayor concentración de sustrato para llevar a cabo un proceso de activación de la enzima. Entonces, aumenta el efecto cooperativo, ¿no? Y puede ser que ni siquiera alcancemos velocidad máxima, ¿no? Algunos libros muestran los dos modelos, es decir, que se alcanza la velocidad máxima,
pero también puede implicar que el modulador negativo disminuya la velocidad máxima. Pero aquí lo más relevante es que aumenta el K05, ¿no? Aumenta el K05, y eso es producto de que hay menor número de sitios disponibles para el movimiento de sustrato, y por lo tanto yo necesitaría mayor concentración de sustrato para generar el mismo efecto, que es saturar el 50% de los sitios. Entonces, hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Si yo aumento aún más la concentración del modulador negativo, ¿ya? Se puede representar de esa manera. Ustedes pueden alcanzar de máxima, no hay ningún problema, ¿ya? En la literatura muestran los dos ejemplos, que se alcanza la V máxima y que el modulador negativo solamente tiene un efecto en la interacción del sustrato con el sitio catalítico, ¿ya? Que estaría reflejado en este aumento del K05, ¿ya? Pero también hay enzimas en que la presencia del modulador negativo no solamente afecta la interacción del sustrato con el sitio catalítico, que se ve reflejado en un aumento del K05, sino que además disminuye de máximo. O sea, están las dos posibilidades, ¿no? Aumenta, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, si este mide máxima, el 50% sería acá, ¿no? Igual aumenta el K05, ¿ya? Si esta es mi curva, este sería su V máxima, por lo tanto este sería el 50%, este sería el K05. Es decir, independiente que no disminuya la V máxima y se mantenga constante, ¿ya? Es decir, si no afecta la V máxima, se ve claramente reflejado en un aumento del K05. Si disminuye V máxima, también se vería reflejado en una menor interacción del sustrato por el sitio catalítico a través de un aumento del K05, ¿ya? Esos son los dos modelos, o más bien dicho, los dos comportamientos cinéticos, ya que un modulador heterotrópico negativo, puede afectar solo el K05, aumentándolo, o puede afectar V máxima, disminuyéndolo, y aumentando el K05, ¿ya? Si, independiente de, tal cual como ustedes pueden observar en esta representación o en esta gráfica, ¿qué es lo que ocurre con esta concentración mínima de sustrato que necesita para activar la enzima? Aumenta la concentración de sustrato necesaria para activar la enzima, es decir, aumenta el periodo de latencia o aumenta el cooperativismo de la enzima. El K05 siempre aumenta en presencia de un modulador heterotrópico negativo, ¿ya? Entonces, dejen mostrarle. Entonces, si yo grafico, esta es mi enzima normal, sin modulador, donde este sube máxima, ¿ya? El 50% dijimos que es este. Este es mi K05 en ausencia del modulador, ¿ya? En presencia de un modulador negativo, se observa este comportamiento cinético, ¿ya? Vamos a suponer solamente por una cuestión práctica que alcanza la misma velocidad máxima, por eso yo tiré una sola línea acá, ¿ya? Y esto se ve reflejado en un aumento del K05. Entonces aquí tengo K05 aparente
para la concentración 1 del modulador, K05 aparente para la concentración 2 del modulador, y un K05 aparente para la concentración 3 del modulador. Es decir, en la dirección de esa flecha aumenta la concentración del modulador negativo, lo cual se ve reflejado en un aumento del K05 y en un aumento de la concentración mínima de sustrato para activar la enzima, lo que se ve reflejado en el fondo en un aumento del cooperativismo, ¿ya? O aumento del periodo, más que periodo de latencia, siempre refiéranse al cooperativismo de la enzima. Y para un modulador heterotrópico positivo, bueno, no están muriendo los lápices, ¿no? Se suele que alcanzan toda la velocidad máxima, ¿no? Y vamos a dibujar la última, ¿no? Entonces, en esta dirección, aumenta la concentración del modulador heterotrópico positivo y disminuye el cooperativismo, ¿ya? O disminuye la concentración, disminuye la cantidad de sustrato que se necesita para activar la enzima, ¿ya? Disminuye el efecto cooperativo, disminuye el K05. Entonces este sería K05 aparente, ¿ya? Y los K05 también disminuyen, ¿ya? Ese es el comportamiento, digámoslo, cinético para una enzima en presencia de un modulador heterotrópico positivo y negativo, ¿ya? Michel, el Km, tal cual como su nombre lo indica, K de constante de equilibrio y M micaeliana, es decir, el Km solo es un concepto que se utiliza para las enzimas que tienen un comportamiento del tipo hiperbólico, es decir, micaeliana, y por eso se separan de la alostérica. Pero conceptualmente el Km y el K05 son exactamente idénticos, es decir, concentración de sustrato en la cual se satura el 50% de la enzima. Concentración de sustrato que determina la interacción, no es concentración de sustrato. Km o K05 se refiere a la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico. Y la otra definición es la afinidad. Conceptualmente significan lo mismo, ¿ya? Pero hay que ser cuidadoso con la diferenciación, porque el Km es solo para las enzimas micaelianas y el K05 es para todas otras enzimas que no son micaelianas, ¿ya? Y dentro de todas esas otras enzimas que no son micaelianas están las alostéricas, ¿ya? Ah, pero ¿quién preguntó? Ah, el Franco, ya. Perdón, Michelle le estaba respondiendo. Sí, Franco, ¿ya? Pero esa es la diferencia, ¿ya? Sí, no, pero agradezcale también a sus compañeras, le respondieron bien. Sí, lo respondimos en la clave. ¿Aumenta el periodo de latencia? Sí, aumenta también el periodo de latencia, pero más que referirse al periodo de latencia, refiéranse a el efecto cooperativo o refiéranse que aumenta la concentración de sustrato para la activación de la enzima. Usen mejor esa terminología para el periodo de latencia, porque el periodo de latencia se usa más en conceptos más microbiológicos que tienen que ver con el aumento de la población de... A veces yo lo uso, pero usen la terminología respecto del aumento del efecto operativo o aumento, en este caso, de la concentración de sustrato para activar la enzima, ¿ya? Algo escribí ahí. Ya. ¿Alguna duda? Quedó súper claro el comportamiento cinético de este tipo de enzimas, ya sea en presencia de un modulador heterotrópico positivo, negativo, homotrópico positivo, negativo. Xiomara. Profe, a mí me causa la duda en el
regulador homotrópico positivo, técnicamente no afecta como la cinética, como que no hace nada. No, no. En el fondo es, si uno lo quiere diferenciar, ¿ya? Como efecto cinético, es la misma curva. Uno tendría que escribir la curva, por ejemplo, la curva sin el modulador homotrópico positivo, en negro, y exactamente calcadito sobre el mismo comportamiento cinético, no sé, uno pone una rayita azul y dice, ah, ya. ¿Qué es lo que indica eso? Que el modulador homotrópico positivo no tiene efecto, ¿no? Pero yo prefiero mostrárselo y decírselo y explicárselo para que vean por qué no tiene efecto el modulador homotrópico positivo, ¿no? Porque ¿cuándo podría tener efecto? Ahí entremos a otro campo. Podría, por ejemplo, podría tener efecto un modulador homotrópico positivo, y si tiene efecto, ¿cuáles serían las suposiciones que ustedes deberían considerar? Yo creo que podría tener efecto, pero como estabilizando más que nada, no sé, no favoreciendo activación, pero O sea, hay dos formas en que un modulador tenga un efecto positivo: que aumente la B máxima o que disminuya el K05, ¿cierto? O sea, es para todo, no solamente va... Para Xiomara que contestó, ¿no? O sea, la posibilidad de que un modulador, después lo clasificamos, que un modulador tenga un efecto activador, ¿ya? Es aumentando de máxima, disminuyendo el K05, o aumentando el K más 2, el KCAT. Esas son las tres posibilidades. Ya. ¿Puede aumentar de máxima? ¿Cualquier activador podría aumentar de máxima? ¿Sí o no? en este no, porque se une después de que alcanzamos. No, no es la explicación, Xiomara. ¿Y el resto? ¿Podría aumentar B máxima? ¿Cómo se define B máxima? ¿Se acuerdan o no? Sí, es cuando está la enzima, o sea, con todos los sitios completamente ocupados por la sustancia. Ah, cuando la enzima está completamente con los sitios ocupados, o cuando, como dice Xiomara, cuando está completamente saturada. Entonces, pero ¿cómo? Eso es B máxima, o sea, eso representa B máxima desde un punto de vista cinético. ¿Cómo se define B máxima desde un punto de vista matemático? ¿Se acuerdan o no? Ah, muy bien, Benjamín. K más 2 por E total. Entonces, Benjamín, respóndame. ¿Podría cambiar B máxima? ¿Podría aumentar B máxima un modulador? Muy bien la respuesta. Si solamente cambia K más 2. ¿Por qué? Porque el E total es constante, acuérdense. La concentración de enzima total es constante. Lo único que podría eventualmente cambiar de máxima es si aumenta K más 2. Y K más 2, acuérdense que es la constante catalítica, ¿ya? Y muchas de las enzimas, su constante catalítica es constante. Tendría que cambiar las propiedades del sitio activo, ¿ya? Es decir, no sé, que existan otro tipo de interacciones. Acuérdense que el K más 2 es cuando el sustrato se transforma en producto, más bien dicho, el sustrato no, el estado de transición, o pasa a través de este estado de transición. Y por lo tanto, si el K más 2 aumenta, es porque tiene que estar cambiando a nivel atómico, a nivel de interacción, a nivel molecular, lo que está ocurriendo en el estado de transición, ¿ya? Entonces,
es muy difícil que cambie K más 2. Es muy, muy difícil. Ya no podemos, un modulador es muy difícil que mejore el K más 2. ¿Ya? Porque el K más 2 tiene que ver con todos los procesos que están ocurriendo en el estado de transición. Y el estado de transición, acuérdense que está determinado por la interacción, por las fuerzas, las energías de unión o las energías de estabilización del sustrato o de interacción del sustrato en el sitio activo. Interacciones débiles, electrostáticas débiles, electrostáticas y no electrostáticas débiles. ¿Ya? Entonces, significa que tendría que cambiar todo el entorno de los grupos R que están de una u otra manera vinculadas o relacionadas con el proceso catalítico. Y eso es muy difícil que ocurra. ¿Ya? Entonces, B máxima y el E total tampoco va a cambiar porque es la cantidad exacta que yo, o sea, es una cantidad constante que yo agrego o se agrega en el tubito, y a no ser que le agreguemos más encima, es la única forma de mejorar B máxima. Entonces, desde un punto de vista molecular, un modulador nunca va a cambiar B máxima. Es muy, muy, muy difícil cambiar el K más 2, muy difícil. ¿Ya? Entonces, no hay cambio de B máxima, porque la enzima total es constante y el K más 2 es una propiedad intrínseca que tiene que ver con los procesos que ocurren de transformación en el estado de transición. ¿Ya? Entonces, según el análisis, según la definición de B máxima, lo que dice Benjamín, sí, claro, se puede siempre y cuando K más 2 aumente, ¿ya? Pero K más 2 es muy difícil que se vea afectada o alterada por la presencia de un modulador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos activar la enzima? Controlando el K05 o el KM. Ahí sí, porque es la interacción. ¿Es la afinidad que muestra el sustrato por el sitio catalítico o es la interacción? Y esa interacción la podemos hacer más débil o la podemos hacer más fuerte. Modulador positivo, modulador negativo. ¿Ya? Entonces sí tenemos un efecto, el efecto más importante sería a nivel del K05. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa dijimos? O sea, K más 2 no se puede, B máxima, y el otro es K05. ¿Ya? Pero a raíz de qué venía esta pregunta, alguien me preguntó algo por eso, ¿no? Yo había preguntado sobre el efecto del modulador homotrópico positivo. Exactamente, perdón, de ahí venía. Entonces, la forma de evidenciar mejor un proceso de activación es con el K05, ¿ya? Que es la interacción que muestra el sustrato por el sitio catalítico. Entonces, en un modulador homotrópico positivo, ¿ya? Partimos de la base que ese modulador se tiene que unir preferentemente al sitio catalítico, porque si no la enzima se tiene que unir al sitio catalítico y después al sitio regulatorio. Ahora me acuerdo de la pregunta, y la pregunta la hice yo. ¿Podría un modulador homotrópico positivo cambiar, ¿ya? Cambiar alguna de las propiedades de la enzima para que se vea reflejado un efecto activador? Por ahí va la pregunta. Y de ahí yo me explayé, ahora llegué al famoso K05. Entonces, B máxima no lo podemos cambiar, porque depende de la concentración de enzima total. K más 2 es muy difícil que cambie por la presencia de un modulador, porque ya dijimos que el K más 2 tiene que ver con todos los procesos que están ocurriendo, o sea, es una constante de rapidez desde el estado de transición hacia el producto, ¿ya? O el sustrato hacia el producto a través de este estado de transición. Entonces, lo único que eventualmente podría verse reflejado en un proceso de activación es el K05, ¿ya? Tendría que disminuir el K05, ¿ya? Tal cual como dice Xiomara. Pero, entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir con el modulador para que se vea reflejado en un proceso de activación a través de una disminución del K05? Es decir, que mejore la afinidad del sustrato por el sitio catalítico, que disminuya la interacción, que sea una interacción más fuerte, tiene que ser una interacción más fuerte. ¿Qué es lo que tendrían que ustedes suponer para que eso realmente ocurra? Hay una sola cosa que podrían suponer, que es contrario a la suposición con la cual comenzamos este análisis. ¿Se acuerdan o no? ¿A quién se le ocurre? El modulador tendría que ser distinto.
No, pues si es el modulador homotrópico. Es el mismo, es el sustrato. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que suponer? Esto es solamente una suposición y es solo propio de nuestra mente, no, creación de nuestra mente, porque eso no ocurre en la realidad. ¿Qué es lo que deberían ustedes suponer dentro del modelo? Cuando comenzamos esta parte de la materia, ¿qué les dije yo del sustrato? ¿Dónde debería unirse el sustrato? Se lo repetí hace un ratito atrás. Al sitio catalítico. Al sitio catalítico y no al sitio regulatorio, ¿no es cierto? Entonces debería cambiar la afinidad del sustrato por el sitio catalítico y debería unirse primero al regulatorio. Exactamente. Es decir, pensándolo ahora al revés, si es que el modulador homotrópico positivo, que es el sustrato, imagínense ustedes que primero se une al sitio catalítico, perdón, primero se une al sitio regulatorio con una constante de afinidad mayor, y después se une al sitio catalítico con una constante de afinidad menor. Ahí sí, ustedes verían un desplazamiento de la curva hacia valores menores del K05. ¿Ya? Solo en esa condición. Pero el sustrato tiene preferencia por el sitio catalítico y no por el sitio regulatorio. Es decir, su constante de afinidad o su constante de asociación es mucho mayor por el sitio catalítico que por el sitio regulatorio. Entonces, por eso que no se observa claramente el efecto del modulador homotrópico positivo en una cinética alostérica, ¿ya? Y por eso que es la misma curva. Si el modulador se uniera con una constante de afinidad mayor primero al sitio regulatorio y después al sitio catalítico, ahí uno podría ver que esa curva se desplaza. Pero eso no ocurre en la realidad, ¿ya? Ese es un modelo ficticio, ¿ya? Pero, o sea, esa es la explicación del por qué en un modulador homotrópico positivo ustedes tienen una sola curva. Y esa curva es un modulador siempre y cuando esa enzima tenga interacción entre el sustrato y el sitio regulatorio. Y si ese sustrato, cuando se une al sitio regulatorio, ¿ya?, tiene un efecto positivo, siempre van a observar la misma curva. Donde van a observar una curva diferente es cuando el modulador homotrópico es negativo. Pero si ustedes se fijan, tiene la misma cinética. Y al tener la misma cinética significa que el sustrato homotrópico negativo sí o sí primero se une al sitio catalítico. Porque va a tener la misma cinética. ¿Dónde se va a ver reflejado el efecto negativo? Solo cuando alcancemos B máxima. Y alcanzando B máxima, disminuye. Significa que ahí la enzima se inactiva. ¿Ya? Hay un proceso de inactivación de la enzima. Esa es un poco la diferencia. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Les quiero mostrar el último mecanismo de regulación porque lo vamos a ver en... Sí, tendría que bajar K05. ¿Ya? Pero eso es para un modulador. Me imagino que se está refiriendo al homotrópico, Gemara, ¿no? En el modelo, en el caso ficticio, sí, bajaría el K05, ¿ya? La respuesta de Xiomara creo que era algo que dijo hace rato. Ya, gracias. Ya, el último modelo de regulación que les voy a mostrar, solamente se lo voy a mostrar en términos muy generales. Después porque lo vamos a ocupar mucho en el metabolismo como mecanismo de regulación, y ahí sí vamos a analizar la dependencia metabólica que tiene sobre este control regulatorio, ¿ya? El otro mecanismo de regulación es el que se define como regulación covalente. Ya, les prometo la próxima semana tener lápices de mejor calidad, porque no he podido comprar. ¿Ya? No lo quería usar porque no me gusta mucho. ¿Ya? La regulación covalente prácticamente se refiere a
un mecanismo, ¿ya? Si usted se fija en los mecanismos de regulación que hemos visto hasta el momento, es a través de la interacción de una molécula, ¿ya? Cuando vimos inhibidores, una molécula diferente al sustrato actúa inhibiendo mi enzima, y lo va a hacer a través de una inhibición competitiva, no competitiva, una inhibición mixta, o una inhibición no competitiva pura, ¿ya? Después vimos otro mecanismo de regulación que también tiene que ver con la interacción de un modulador. La enzima alostérica. Entonces hay un modulador negativo o un modulador positivo que puede ser heterotrópico o homotrópico, que se van a unir a un sitio regulatorio diferente al sitio catalítico, ¿ya? Pero existe un tercer, bueno, existen varios mecanismos de regulación, pero este es uno de los más importantes que nosotros vamos a ver durante el semestre, ¿ya? Es el mecanismo de regulación covalente. Y ese mecanismo de regulación covalente implica una regulación directa a la enzima a través de la formación de un enlace covalente y la unión de un grupo. Es decir, se adiciona un grupo a la enzima y ese proceso de adición de este grupo, ¿ya?, a la enzima directamente, ¿ya?, y que obviamente va a estar directamente relacionado con un sitio regulador, ¿ya? Y ese sitio regulador va a modular o va a determinar la actividad de mi enzima, si la inhibo o la activo, ¿ya? Y ese mecanismo es básicamente a través de la transferencia de un grupo a través de un enlace covalente, ¿ya? Estamos modificando la enzima, pero el principio básico de cualquier catalizador es que durante el proceso de transformación, si bien es cierto, la enzima puede sufrir algún cambio, una vez que termine la reacción, esa enzima ese catalizador se tiene que regenerar, ¿ya? Entonces, dentro de los mecanismos de regulación covalente existen varios procesos de transferencia de grupo. Pues se pueden transferir, por ejemplo, se pueden transferir uracilos a bases nitrogenadas. Entonces aquí hablamos de una uridinización. Podemos transformar grupos uracilos a adenosina, otra base nitrogenada, entonces adenilación. Podemos agregar, se pueden adicionar grupos metilos, y metilos son CH3. Una metilación. Y el que nosotros nos vamos a enfocar, podemos adicionar grupos fosfatos. Fosforilación. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, existen varios mecanismos de regulación covalente, ¿ya? Uridinización, adenilación, metilación, fosforilación, nosotros nos vamos a centrar en este en particular, ¿ya? Y básicamente, el proceso implica que mi enzima, ¿ya? Esperen un segundito. Baja el volumen, bonito. Fíjate, escuchando música, ¿ya? Mi enzima, que en su sitio activo generalmente tiene un grupo nucleófilo, ¿ya? Y generalmente en el sitio activo hay serinas, treoninas, tirosinas, en algunos casos hay histidina, etc. Lo importante es que siempre haya un nucleófilo, porque esa es una característica fundamental para que exista un proceso de transferencia de un grupo, ¿ya? Entonces, mi enzima, que en su sitio activo tiene un nucleófilo, ¿ya?, puede ser fosforilada. Entonces aquí vamos a colocar un donor del grupo fosfato. Generalmente el donor del grupo fosfato es ATP,
¿Se acuerdan? Perdón. ¿Ya? El donor de grupo fosfato por excelencia es ATP, adenosín trifosfato. Entonces, básicamente lo que ocurre acá es que este grupo, que es altamente nucleófilo, ataca un átomo más electrófilo, que en este caso es el fosfato. ¿Ya? Lo podemos hacer acá y acá, perdón. Vamos a... S. Entonces, este par de electrones va a quedar sobre el oxígeno. ¿Cuál es el efecto final? Que mi enzima va a quedar fosforilada. Por eso que se llama, si ustedes se fijan, una regulación covalente, porque hemos formado un enlace covalente incorporando un grupo, que en este caso es un fosfato, al sitio activo de la enzima, a través de un donor del grupo fosfato, que en este caso sería el ATP, y me generaría como producto ahora ADP, que sería esta molécula. ¿Ya? Pero esta reacción de fosforilación es una reacción mediada enzimáticamente. Entonces existe otra enzima que lleva a cabo un proceso de regulación de esta enzima. Todas las enzimas, ¿ya?, que transfieren, acuérdense que lo vimos como ejemplo, que transfieren un grupo fosfato desde el ATP a un aceptor más nucleofílico, ¿ya?, son de la familia de las transferasas. Pero toda la familia de las transferasas que transfieren fosfato con gasto de ATP se denominan quinasa. Entonces aquí hay una enzima quinasa, ¿ya?, que lleva a cabo un proceso de fosforilación de una enzima que yo quiero regular. Ahora, la pregunta es, ¿la activa o la inactiva? Si la enzima en su forma hidroxilada se encuentra activa, cuando la quinasa la fosforila, se transforma en inactiva. Y eso no lo vamos a saber, ¿ya? Y eso no vamos a... Si yo no les digo si esta está activa, ustedes no van a saber si el proceso de fosforilación es una activación o una inactivación. Lo que sí o sí tenemos que saber es esta enzima, la que vamos a regular a través de un proceso de regulación covalente o la adición de un grupo, tenemos que saber si esta enzima es activa o no es activa. Entonces, si la enzima activa se fosforila a través de este mecanismo, se inactiva. Por el contrario, si mi enzima en su forma hidroxilada está inactiva, por eso le puse dos colores, entonces a través de un proceso de fosforilación se activa. ¿Ya? Ahora, como yo les mencioné, este proceso, esta es una enzima que la tenemos en nuestro sistema, ¿ya? Y yo lo que le acabo de mencionar además es que la enzima tenemos que regenerarla en su condición basal. ¿Y cuál es la condición basal de la enzima? En su forma desfosforilada. Esta es la condición basal. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la condición basal, esta enzima, si está activa, cuando la fosforilo, se inactiva. Por eso los mismos colores. Si mi enzima en condición basal está inactiva, en su forma hidroxilada, por lo tanto, cuando se fosforila, está en su forma activa. Como tenemos que regenerar la enzima, ahora se tiene que llevar a cabo un proceso de desfosforilación. La desfosforilación de la enzima siempre es mediada por una molécula de agua,
acuérdense el mecanismo de la quimiotripsina, ¿ya? Donde la molécula de agua actúa como un nucleófilo, ¿ya? Al tiro le doy la palabra, primero Xiomara y después Michelle. Espérenme un segundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? El agua actúa como un nucleófilo y lo que hace es, déjenme acá, aquí, 2H, acá. Entonces, generamos el ácido y aquí volvemos a regenerar el alcohol. Entonces, se genera como producto el fosfato, ¿ya? Esta reacción de desfosforilación de mi enzima fosforilada es llevada a cabo por otra enzima, que es la enzima fosfatasa. ¿Ok? Entonces, usted, antes de seguir, ya contestemos la pregunta y esto lo retomamos. ¿Quién dije yo? Xiomara primero, tenía la mano levantada, después de Michelle. Que la Michelle pregunta y se me había quedado levantada. Perdón. Ya, Michelle. Sí, es que no sé si escuché bien, pero dijo que la enzima cuando estaba inactiva en su condición basal tenía un hidroxilo. ¿Sí? Ah, ya, eso era no. No. La enzima Solo en la siempre... inactiva, en la activa no. Michelle, vamos con calma. Ya. Toda enzima que es regulada covalentemente en el sitio activo generalmente tiene un nucleófilo, tiene una serina, un grupo alcohol, que puede ser una serina, una treonina, o puede ser una tirosina, o puede ser una base, como por ejemplo una histidina, es decir, que tenga un nucleófilo, ¿ya? Entonces, esta es mi enzima basal, es decir, aquella que tiene ese nucleófilo en el sitio activo. Si esta enzima en esa condición está activa, cuando se fosforila el sitio activo, a través o mediado por una quinasa, se inactiva. Si mi enzima, con su grupo hidroxilo en el sitio activo, mi enzima basal, se encuentra inactiva, cuando se fosforila, esta se activa, ¿ya? Por eso que es importante saber si la enzima primero está activada o está inactivada, porque si la enzima está activa y después yo llevo a cabo un proceso de regulación covalente, entonces se va a inactivar. Pero si mi enzima basal está inactiva, cuando la fosforilo, se va a activar. Van siempre cruzados, ¿ya? Y obviamente como el proceso sí o sí tiene que ser reversible, porque una enzima no la podemos modificar, entonces ahora esta enzima fosforilada tenemos que volverla a su condición basal. Entonces, si fosforilada estaba inactiva, cuando se desfosforila, vuelve a ser activa. Cuando la enzima fosforilada, si la enzima fosforilada está activa, cuando se desfosforila, se inactiva. La diferencia está en que este proceso de fosforilación y desfosforilación son mediadas además por otras enzimas. Por esa enzima, por una quinasa y por una fosfatasa. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuándo utiliza cuál? Exactamente. Más que cuándo utiliza cuál, es decir, si yo quiero regular una enzima, y fíjense, yo quiero activar esta enzima. Ya, está inactiva en rojo, y yo la quiero activar. La quiero fosforilar. ¿Cómo va a saber esta quinasa cuándo llevar a cabo un proceso de activación? ¿O cuándo esta quinasa va a llevar a cabo un proceso de inactivación? Y al revés, o de manera contraria, ¿cuándo esta fosfatasa va a saber que tiene que desfosforilar esta enzima para transformarla en una enzima activa? ¿Ya? O sea, no es una pregunta filosófica, pero sí hay uno ve desde un punto de vista biológico que hay un proceso evolutivo que va a determinar de manera muy fina cómo se llevan a cabo estos procesos de regulación. Entonces imagínense, vamos a poner un solo caso. Esta enzima está inactiva, ¿ya? Y esta enzima, por ejemplo, regula una ruta metabólica.
Ojo, vamos a tener una enzima que regula la glicólisis y la gluconogénesis y el metabolismo del glicógeno. Y justo son estas enzimas a través de este mecanismo regulatorio. Entonces, imagínense que esta enzima que regula la degradación de glicógeno está inactiva, o que regula la síntesis de glicógeno y está inactiva. ¿Cuándo esta quinasa va a favorecer un proceso de activación de esa enzima que está asociada al metabolismo del glicógeno? ¿Cómo lo va a saber? ¿Cómo va a saber esa quinasa cuándo activar a esta enzima que está asociada, por ejemplo, al metabolismo del glicógeno o al metabolismo de la glicólisis? Tiene que saber. ¿Modulador? Entonces, estas dos enzimas de acá también tienen que estar reguladas. Y aquí es donde empieza a ponerse complejo el metabolismo, ¿ya? Entonces, si esta enzima me regula, por decirle, a ver, ya, esta enzima está en su forma inactiva, hidroxilada, y está directamente relacionado con la degradación del glicógeno. Y si yo quiero, yo quiero que mi organismo empiece a degradar glicógeno porque estoy en una condición de hipoglicemia, el hígado va a empezar a degradar glicógeno para restablecer los niveles plasmáticos de glucosa. Esa quinasa tiene que saber cuándo activar esta enzima, porque la tiene que fosforilar, es decir, la va a activar. ¿Para qué? Para que empiece a degradar glicógeno y yo recupere mi hipoglicemia, o recupere mi glicemia. Entonces, estas dos enzimas, que de manera directa van a estar regulando una enzima, van a estar activando una enzima que degrada glicógeno, está claro que estas enzimas tienen que saber cuándo llevar a cabo ese proceso, ¿ya? Y resulta ser que esta quinasa y esta fosfatasa, ¿ya? Que sí, Franco, es una hidrolasa porque está incorporada una molécula de agua, esta quinasa y esta fosfatasa son sensibles a la condición metabólica. ¿Y cuál es la condición metabólica? Hipo o hiperglicemia. ¿No? Entonces, estas dos enzimas son clave. Estas dos enzimas son clave y tienen que censar de una u otra manera la condición metabólica, ¿ya? Entonces, cuando estas dos enzimas censan la condición metabólica, estoy en una condición de hipoglicemia y mi hígado tiene que degradar el glicógeno para restablecer los niveles plasmáticos de glucosa, se tiene que activar la quinasa y se tiene que inhibir la fosfatasa. Entonces, cuando se activa la quinasa y se inhibe la fosfatasa debido a una condición de hipoglicemia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esta enzima, que está directamente relacionada con el metabolismo del glicógeno y su degradación, fíjense, estaba inactiva en su forma hidroxilada y ahora, cuando se fosforila, va a estar activa. Y estando activa, va a empezar a degradar glicógeno, ¿ya? Por lo tanto, los mecanismos de regulación covalente son mecanismos bastante sencillos. Ya es la hora. Son bastante sencillos. ¿Se fosforila o no se fosforila? El punto está en cuál es la condición metabólica que va a determinar que esa enzima lleve a cabo un proceso de fosforilación o esa enzima lleve a cabo un proceso de desfosforilación. ¿Ya? Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sorry, me pasé unos minutos. No me di cuenta a la hora. Pero ustedes no me reclaman, pues me tienen que reclamar. Le contesté Franco, sí. Sí, tienen ayudantía. Sí, acuérdense de cinética. Cinética, inhibición. Cinética lo vimos antes del receso, de la semana de receso. Por lo tanto, esa materia es la que hay que reflotar y recordar, ¿ya? Así que llévenle todas las preguntas a Tamara. Cinética, inhibición. Ella ya sabe que yo también
hice regulación alostérica, ¿ya? Para los que están aún conectados, no se vayan, y le avisan a sus compañeros, yo les envío un link, ¿ya? En el fondo, yo solicité una evaluación temprana del curso, la encuesta es completamente anónima, no es para mí, o sea, no me la envían a mí, cada una de sus encuestas no me la envían a mí, sino que es al CDDoc, y ellos la analizan y me envían los resultados, es decir, para poder ejecutar cualquier cambio que sea necesario hacer al curso, o sugerencias de ustedes, opiniones, etc. Es importante que por favor hagan esa encuesta, porque eso es en beneficio absoluto, no solamente para mí, sino que para ustedes también. Entonces, avísenle a sus compañeros, yo les envío un anuncio a través de la página de la web, y ahí está el link. Entren al link, no sé cuánto rato les tomará, pero lo hicimos el semestre pasado, y son preguntas bastante concisas respecto a la conectividad, respecto a los espacios que ustedes tienen, a la posibilidad de ver los videos, de bajar los videos, y además de la forma de estructuración de la clase, etc. Son los conceptos de evaluación temprana de curso, así que para mí es muy importante que ustedes la hagan, ¿ya? Porque eso puede significar que podamos hacer siempre mejoras durante el semestre, ¿ya? Así que los insto a que lo hagan, please. ¿Ya? Hay plazo creo que hasta hay plazo hasta el 4 de octubre, ¿ya? Es decir, hasta, no sé, el lunes parece. No, hoy día hay 2, 3, 4, hasta el viernes, ¿ya? Así que avísenle a sus otros compañeros, y yo les voy a volver a enviar la info por Canvas, ¿ya? Ya, chicos, descansen un ratito y coman algo y se conectan a la ayudantía con Tamara. El control, sí, pues les voy a estar haciendo controles, si es libre, el que quiera los hace. Ya, para obligarlo a ver la materia antes del receso, cinética. Va a ser un control de cinética, 2 preguntitas de cinética. ¿Ya? ¿Les parece? No, pues, o sea, bueno. Sí, se los dejo abiertos, sí, a esa hora, a la misma hora, sí, no cambiemos ningún formato, ¿ya? Y con Tamara nos vamos a tratar de coordinar rápidamente para que corrijamos esos controles lo más rápidamente posible, ¿ya? ¿Qué pasa, Esperanza? Profe, ¿se escucha bien ahí? Sí, yo la escucho estupendamente bien. Ya. Ya, no, es que tenía una duda porque revisé el calendario y no ve que como que quedó materia sin evaluar de la primera prueba, Sí, pues. y O resulta sea, que en la segunda prueba entra harta más materia, pero no la hemos visto así como que vamos un poquito atrasados, ¿no? Entonces esa no, materia no va a entrar. usted está haciendo referencia ¿Al calendario que hay? al calendario. El calendario es un calendario, o sea, está Ah, claro, yo no voy a correr para pasar la materia, o sea, yo no voy a correr yo lo puedo hacer, yo puedo hacer las clases mucho más rápido no, gracias. pero tal cual como usted se dio cuenta, obviamente se evalúa, generalmente evaluamos la materia hasta una semana antes de la prueba. Por eso yo voy tranquilo, piano, o sea, en el sentido en que se va a evaluar la materia hasta por lo menos una semana antes de la prueba, ¿ya? Ya, ahora entiendo. ¿Cuánto es la materia que alcancemos a pasar de aquí a una semana antes de la prueba, o dependiendo de cuándo es la prueba? Esa es la materia que va a entrar, ¿ya? Ya, ahora sí entiendo. Entonces, Muchas gracias. el lunes va a ir un poquito más rápido para que entre más materia. No. No, obviamente que no, ¿ya? Pero de eso ustedes no se preocupen. Obviamente no va a entrar más. A ver, el calendario es un calendario y aparece la fecha de la prueba, ¿ya? En la semana X, ¿ya? Pero dentro de esa misma semana yo coloqué tópicos que vemos obviamente en los otros horarios de la clase, ¿ya? Está claro que dentro de esa semana donde está la prueba, esa materia no entra, ¿ya? Entonces, no es que vayamos atrasados. Bueno, o sea, sí, pues, de acuerdo al calendario puede ser que sí, pero prefiero que vayamos lento y que ustedes me digan, profe, mire, no entiendo esto, y volvemos a explicar la materia. ¿Sí? Obviamente, ahora viene lo más complejo, que es para la parte de la I2, entra obviamente la materia que nos falta, entra cinética,
cinética, inhibición, regulación alostérica, regulación covalente, pero bueno, regulación covalente yo la voy a ver más en el metabolismo, ¿ya? Regulación alostérica. Ahora vemos el capítulo, el lunes vamos a ver bioenergética, que esos son 2 clases, y ahí entramos a metabolismo. Por lo tanto, en la I2, lo más probable es que alcancemos a ver hasta ciclo de Krebs. Entonces, es harta materia. Sí. Es harta materia. Por eso que es importante que vayan leyendo de a poquito la materia y no se vayan quedando atrás. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Esperanza, nos vemos. Que estén bien. El temido ciclo de Krebs. Exactamente. Pero entretenido, entretenido. No se lo tienen que aprender de memoria, Michelle, en lo absoluto. Que estén bien, ya. Váyanse a descansar. Gracias. Igual ustedes, ¿no? ¿De qué, pues? Tengo que ir a darle comida a mi hija. Así que todos nos vamos. Chao, que estén bien. Chao, Carolina. Chao, Constanza. Nos vemos. Cuídense.